Gloria a Dios. Dios es bueno en todo tiempo. Y en todo tiempo Dios es bueno. Él es fiel, siempre. Nosotros tratamos de ser fiel, pero Él es siempre fiel. Por eso le damos gloria, honra y poder. Por eso no nos cansamos y quizás muchos nos dicen, pero tan fanático, sí, porque estamos enamorados. Dicen, pero no se cansan. La carne puede que a veces se canse, pero el Espíritu siempre anhela conectarse con el Espíritu Santo. Y Dios es bueno, siempre, fiel y maravilloso. A Él siempre sea solo la gloria, la honra, el poder, por los siglos de los siglos. La palabra de Dios, Eclesiastés 4, versículo 9. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9. Y nos ponemos de pie en reverencia a nuestro Señor, a la palabra de Dios, a la guía, a la enseñanza, a la corrección de la Biblia, que significa libros, el libro de los libros. Como alguien por ahí dijo sabiamente, a veces se nos acaban las palabras para dar gloria a Dios, bendecir, declarar. Y alguien dijo, que Dios bendiga a Dios. Y damos gracias a Dios por la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Que no está cuadrada en una escritura, en una imprenta, sino está viva y nos edifica. La palabra de Dios, Eclesiastés 4, versículo 9. Y dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Vamos a orar para pedir la bendición, la dirección de Dios. Siempre es bueno acudir a Él, nuestro Creador. Bendito Dios, bendito Señor, a usted sea la gloria, honra y poder. Gracias por su presencia, porque la podemos sentir. Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo, gloria a Dios Espíritu Santo. Le pedimos una vez más que en su misericordia nos siga hablando, nos siga ministrando, nos siga enseñando, corrigiéndonos. Que sea usted hablando a nuestras vidas. Alinee mi corazón a su corazón. Deme palabra de discípulo, palabra ministradora, palabra transformadora, palabra que ilumine nuestro camino y haya cambio en nuestras vidas y poder ser hacedores de su palabra. Señor, le pedimos toda distracción, todo cansancio, todo lo que que quiera estorbar, en el nombre de Jesús sea anulado, sea retrocediendo, para que su palabra hable en nuestras vidas, en nuestro corazón, y seamos una vez más edificados por su palabra. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén y amén. ¿Puede sentarse? Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Cuando dice la palabra mejor dos son que uno, cuando están en unidad. Porque ¿qué pasa si hay dos que no hay unidad? No se puede cumplir esa palabra. Porque si no, al final va a tirar uno. ¿Qué pasa si uno tira de un lado una cuerda y el otro tira del otro lado la cuerda? No hay avance. No hay crecimiento, no hay edificación. Pero aquí habla cuando dos están en un mismo sentir, en un mismo espíritu, unidos. Dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Yo puedo trasladar esto
y quizás me voy a cansar. Ahí está mi hermano Luis Vera, Dios le bendice, que él en su momento lo pescaba al hombro y se lo llevaba solo. Y lo puede hacer, pero más fácil cuando se trabaja de a dos, cuando se trabaja en unidad, cuando se trabaja en equipo. Es más ligero. Cuando todos trabajamos, se hace para todos más ligero el trabajo. Y eso es lo que nos cuesta entender. Y eso es lo que nos cuesta. De un comienzo, el diablo ha trabajado para dividir al cuerpo. Para que no haya esa unidad. Entonces podemos decir que el diablo entiende mejor la unidad que nosotros. Incluso es tan fuerte porque cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, los mismos judíos pidieron que lo crucificaran. Dejen a Barrabás, pero crucifiquen a nuestro Señor Jesucristo. Pero uno puede decir, quizás Pilato, que tenía el Imperio Romano, el control en ese tiempo, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, el Imperio Romano tenía el control, el dominio sobre el pueblo de Israel. Tenía autoridad. Incluso el Sanedrín acudía a Pilato, a Herodes, para que fueran aprobados sus decisiones, sus intenciones. Pero Pilato aún así no vio que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado. Entonces el gobierno en ese tiempo terrenal no lo crucificó. Incluso Pilato se lavó las manos. No hay culpa en él. Me lavo las manos públicamente. ¿Y quién fue lo que lo crucificaron? Los mismos de ese tiempo de la iglesia. Entonces es tan fuerte porque a veces decimos que hay un adversario, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, pero él no puede y nunca va a poder contra nuestro Dios. Gracias por su amén. Nunca va a poder Satanás contra nuestro Dios. Nunca. Nunca la oscuridad va a prevalecer sobre la luz. Nunca. Aunque el mundo esté avanzando en oscuridad, nunca va a prevalecer la oscuridad sobre la luz. Aunque haya un puñado de luz, aunque haya un remanente por aquí y por acá, siendo luz, va a prevalecer sobre la oscuridad. Y le voy a pedir que por favor en esa unidad puedan tomar asiento y no conversar, porque es un momento que es la palabra del Señor y necesitamos poner atención. Así que les pido a todos, por favor, que no conversen en este momento. Por favor, no conversar, porque es la palabra del Señor y es un respeto. Por eso no religiosidad, sino es respeto al Señor. Independiente de la persona que venga, porque puede venir un hombre de Dios y todos nos preocupamos y viene el hombre de Dios a ministrar. Pero no es Dios. No es la persona, no es hombre, no es la mujer, no es del país que sea, es Dios. Y a veces nos preocupamos, viene tal persona y nos preocupamos y nos arreglamos. ¿Y acaso no siempre está Dios aquí? Entonces siempre tiene que haber reverencia a nuestro Señor. Incluso Santa Cena, a veces me pasa cuando dice, puede ministrar la Santa Cena. Pero es que no me vestí como para Santa Cena. Entonces nos vestimos a veces para Santa Cena y otras veces no. El que tiene oídos para oír. Pero vamos aprendiendo y Dios nos conoce que todos necesitamos ir creciendo en muchas áreas de nuestras vidas. Social, cultural. El discipulado abarca toda la vida y es un trabajo día a día. Por eso es importante, por eso el Señor nos enseña que debemos aprender de la unidad, porque aunque todos tenemos errores, somos humanos, pero esos errores nos ayudan a crecer. Cuando dejamos en humildad, cuando en reverencia, en santidad al Señor, no al hombre, vamos aprendiendo de esos errores para ir creciendo. Entonces cuando hay dos, porque a veces uno dice, mejor lo hago yo solo. Para que salga bien, mejor que lo haga uno. ¿Has escuchado eso? En el trabajo,
en distintas partes. Pero de un comienzo, cuando crea al hombre, le dice, veo al hombre solo. Le haré ayuda idónea, no como algunos dicen demonia, sino idónea porque lo vio incompleto, necesitaba un complemento. Y todos sabemos que somos muy distintos. Los hombres nos cuesta entender a las mujeres y las mujeres nos cuesta entender a nosotros, los hombres. ¿Y acaso no uno dirá, que Dios nos hizo distintos para que hubiera conflicto? No, para que aprendiéramos a ser uno. No es el hombre, no es la mujer, no es el machismo ni el feminismo, sino somos un complemento. Y cuando nos complementamos en Cristo, el hombre y la mujer, porque dice, ya no serán más dos, sino serán uno en el matrimonio, entonces aquí no es hombre ni mujer, no es ni más ni menos, sino es uno en Cristo. Entonces, nos cuesta a todos. ¿Por qué? Porque primeramente el Señor trabaja en nosotros. Primeramente, parte por nuestras vidas y nos cuesta comprender y dejarnos de ser discipulados por nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces se habla y se recalca la vida de Pablo, un hombre tremendo de Dios, que en su tiempo fue religioso. Incluso pedía cartas para poder maltratar, para poder poner en la cárcel a los cristianos. Y aún incluso para matarlo. Mire qué malo. En estos tiempos nosotros diríamos, ese nunca se va a arrepentir. Ese nunca va a llegar al Señor. Pero Dios tocó su corazón porque instrumento en la mano de Dios era. Y le dijo, dura cosa dar coces contra el aguijón. Y Dios transformó su vida para el servicio, para la iglesia. Toda esa religiosidad, quizás él estaba con una venda, enceguecido. Quizás si uno le preguntaba a Saulo, cuando perseguía a los cristianos, y él diría, yo estoy bien, estoy haciendo la voluntad de Dios, porque la palabra... Y había una religiosidad incrustada en su corazón. Pero cuando tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, esas vendas cayeron. Cuando tenemos un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, esas vendas tienen que caer y van a caer. Porque ninguno llegó diciendo, ¿no está mi hermano Peter? No, aquí está mi hermano Peter. No llegó diciendo, aquí te las traigo Peter. Como el apóstol Pedro. Ninguno llegó diciendo, yo me las sé todas, vengo del estudio con los diplomas y carteles. Y he estado, como el Señor Jesucristo, estuve ayunando 40 días, 40 noches, preparándome para el ministerio. Entiendo la administración de los dones, entiendo el fluir del Espíritu Santo, tengo una comunión, tengo una santidad, tengo una humildad, tengo un encuentro personal, tengo una preparación para comenzar el ministerio. ¿Hay alguno que esté así, que haya estado 40 días ayunando en el desierto? Jesucristo se preparó. Siendo el Hijo de Dios, Él se bautizó. Él cumplió en obediencia, porque una de las cosas para que haya unidad, tiene que haber obediencia. Y Jesucristo, de un comienzo, Él fue obediente hasta la cruz. Él se bautizó sin necesidad de ser bautizado, no tenía pecado de qué arrepentirse. Incluso Juan el Bautista, instruido, Juan el Bautista tenía comunión con el Espíritu Santo, tenía comunión con Dios, con la Trinidad. Pero él le dice, humanamente le dice, yo no te tengo que bautizar a ti, tú me tienes que bautizar a mí. Porque yo no soy digno de ni siquiera abrochar los zapatos, los calzados de tus pies, las sandalias. Humanamente, Juan el Bautista, que tenía experiencias con Dios, que hablaba con autoridad y hasta Herodes respetaba, porque el mundo respeta el hombre que tiene unción. Y Juan el Bautista, lleno del Señor, humanamente se equivoca.
¿Por qué? Porque fue su humanidad. Juan el Bautista, un hombre de Dios, en su humanidad, le dice, no, tú me tienes que bautizar a mí. Y el Señor Jesús le dice, escrito está. Y le dice con amor, porque uno de los puntos importantes para la unidad, no solo la obediencia, sino tiene que el amor de Dios, no mi amor humano, que engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, creador del cielo y la tierra. Tiene que haber obediencia, tiene que haber amor de Dios. Entonces cuando Juan el Bautista le dice, yo no te tengo que bautizar, tú tienes que bautizarme a mí. Buenas intenciones, humanamente pensando, buenos deseos. Y Jesús le dice, no. Es necesario que se cumpla la palabra de Dios, es necesario que se cumpla la Escritura. Y Juan el Bautista, obediencia. Para unidad, obediencia. Y reconocer. Quizás otro diría, no, pero Señor, pero si yo no soy digno, ¿cómo? No, tú me tienes que bautizar. Nuestra humanidad, confrontando. Pero él fue obediente, porque Juan el Bautista era obediente. Y le dice, tú me tienes que bautizar a mí. Entonces cuando la palabra de Dios nos enseña a trabajar en unidad, cuando dice que mejor son dos que uno, tiene que haber obediencia. Y la obediencia no es fácil. Porque desde pequeño, desde un comienzo, nos cuesta obedecer. Es algo que estamos luchando día a día. Es algo innato. Los niños, que uno dice, no, que no entienden, que cuando van creciendo le vamos a enseñar, ellos entienden un no. Nos cuesta obedecer. Juan el Bautista, que era un hombre de Dios, en su humanidad se puede equivocar. Y nosotros también nos podemos equivocar. Y Dios permite que cometamos errores para que aprendamos de esos errores. ¿Por qué? Porque la obediencia es algo que estamos luchando día a día hasta que el Señor venga por nosotros. Porque dice que la carne se opone al espíritu. Se opone, incluso como recién hablamos de Pablo, un hombre de Dios. Pero cuando él se convierte, deja toda la religiosidad. Cuando tienen un encuentro con el Señor Jesucristo, las vendas caen y viene la iluminación de la palabra de Dios, que ya la Escritura, que estaba quizás en su mente, bajó a su corazón porque las vendas cayeron y pudo su vida ser transformada. Y comenzó a hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese Saulo que estaba tirando en contra, tuvo un encuentro con el Señor y fue obediente Pablo. Incluso preparó a otros, a un Timoteo, preparó a otros hombres y mujeres de Dios, ministraba a la iglesia. Ese que antes se oponía, tuvo un encuentro personal con el Señor. Porque usted y yo no vamos a cambiar a nadie. Lo vemos en un Juan el Bautista. Buenas intenciones. No eran malas las intenciones de Juan el Bautista. Si no era malo lo que estaba haciendo. No estaba endemoniado. No. Buenas intenciones. Pero no era la voluntad de Dios. Porque Jesús le dijo, es necesario que se cumpla la Escritura. Y Juan el Bautista es un hombre de Dios. Que se equivocó. Pero se corrigió inmediatamente. Cuando son mejores dos que uno, son los que humildemente reconocen los errores y aprovechan de esos errores para ser mejor, para crecer. ¿Cuántos no hemos caído? ¿Cuántos no hemos tropezado en este caminar como cristianos? ¿Cuántos no hemos errado con buenas intenciones, buenos deseos? La palabra del Señor dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Oh, son muy buenos.
pero su fin son caminos de muerte. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo humanamente, superficialmente. Cuando dos son mejor que uno, cuando se logra la unidad en Cristo, porque nosotros no vamos a cambiar ni a mi esposa, ni a mi esposo, ni a mis padres, ni a mis hijos, ni al pastor, ni a los diáconos, ni al liderazgo. Nosotros sí podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Cuando estamos alineados con Cristo, sí podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Pero el que cambia y el que transforma vidas es Dios. Por eso no es fácil la obediencia, porque primero parte por mi vida, que está siendo procesada, que Dios te está cambiando, Dios nos está moldeando y sigue trabajando nuestra vida. Parte por nosotros la obediencia a nuestro Dios, y también nos cuesta a las autoridades. Entonces, cuando hablamos de unidad, y lo volvemos a recalcar, la obediencia, pero es un tema delicado, que a la mayoría nos cuesta entender, porque una cosa es, y lo dice la palabra de Dios, hay que obedecer a las autoridades que están en la tierra, el gobierno, el presidente de la república, sí. A un carabinero, sí. A las instituciones, sí. Como dijo el Señor Jesús, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A las autoridades de la iglesia, también. Obediencia, lo dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? Que nosotros humanamente todos tendemos a irnos a los extremos. Hay que tener obediencia al pastor, al liderazgo, a los diáconos. Hay que tener obediencia porque son puestos por parte de Dios. Estén en lo correcto o no estén en lo correcto. Porque mi deber es orar. Si yo identifico algo, yo no voy a poner más carga y ni tampoco voy a hacer peor aún si alguien está haciendo algo malo. Y yo con mis palabras al final estoy hundiendo más. Eso no estoy edificando. Yo tengo que identificar. Si veo alguna diferencia, algún error, yo voy a orar por mi líder. Voy a orar por los diáconos. Voy a orar por mi pastor. Voy a orar por ellos. Y yo me tengo que someter en obediencia a las autoridades. Pero el otro extremo es idolatrar a las autoridades. Son dos extremos. Nos cuesta obedecer, tenemos que obedecer. Pero tampoco caer en la idolatría. No, mi líder, no, mi pastor, yo hago lo que ustedes, si me tengo que poner de cabeza, yo me pongo cabeza. No, una cosa es obediencia por medio de la palabra de Dios. Por eso son dos mejor que uno, porque ninguno es perfecto. Vamos hacia la perfección. En unidad vamos perfeccionando. Pero hay muchas diferencias. Formas, estructuras, vivencias, naciones, culturas. Cada uno es un mundo detrás. Cuando logramos entender en Dios, por eso necesitamos acudir siempre a Dios, porque a veces hasta con la misma palabra podemos enjuiciar, levantar prejuicios, juicios, no solo prejuicios, sino juicios. Y nosotros, Dios nos ha llamado para ser jueces. Solo Dios. Lo que yo debo hacer es orar. Es fácil identificar el error del otro. Es muy fácil. Cuando la palabra dice, ver la paja ajena en el ojo ajeno, eso nos cae a todos. Como dicen, el que se ponga el sombrero, y ese sombrero nos cabe a todos porque es muy fácil ver el error del otro. Es muy fácil ver la paja ajena en el ojo ajeno, pero no vemos a ver la viga o el tronco que uno tiene. Nos cuesta. Pero cuando habla que dice dos mejor que uno, yo voy creciendo. Porque quizás tiene errores, pero hay virtud en él.
Y en mí quizás también hay errores, pero también hay virtud. Y lamentablemente chocamos entre nosotros, pero nos vamos puliendo. A veces con dolor o a veces con amor. A veces con paciencia o a veces con imprudencia. Nos cuesta mirar con los ojos de Cristo. Pero cuando realmente los dos están conectados con el Señor, cuando hay unidad, cuando hay obediencia, cuando hay sometimiento, cuando hay humildad, no una falsa humildad, ay, yo soy humilde, ¿quién soy yo? Ahí cuando nos conviene somos un gusano de la tierra. Pero cuando levanta nuestro orgullo y nos hacen algo y nos enojamos y sale nuestro orgullo, y de esa humildad de repente se levanta un orgullo mayor que esa humildad, que esa falsa humildad. Pero cuando realmente están los dos conectados con Cristo, aunque yo veo el error, aunque yo veo la necesidad, el proceso de mi hermano o de mi hermana, no lo veo como un problema. Lo veo como una oportunidad, primero, de orar. Si no estoy orando, mejor me callo. Si no estoy orando, mejor, porque es fácil, a veces el esposo o la esposa, cuando a veces incluso no son cristianos y le dicen y le ponen hasta la Biblia, le tiran la iglesia. Mira, tú vas al domingo a la iglesia y la esposa y el esposo quizás no va a la iglesia, y cuando llega y tiene algún mal comportamiento, le tira a la iglesia. Mira, vienes de la iglesia y mira cómo te comportas. Y quizás se sabe la palabra y le tira versículos, le tira la palabra de Dios. ¿Y esto es para contender o para edificar? Nos cuesta. No habla de 10, no habla de 100, no habla de 200, de solo 2. Y por algo no hizo muy distinto el hombre a la mujer. Y pucha que nos cuesta, ¿cierto, amada mía? Pero nos amamos, el amor de Dios prevalece y nos complementamos. Porque cuando entendemos que Dios es el Señor de la obra, no usted ni yo. Cuando Dios es Señor de la obra, Él nos potencia. No chocamos, no hay controversia, no hay división porque no hay avance. Si hay división quiere decir dos visiones. División, dos visiones. Cuando hay división, no avanzamos. Uno tira para allá, uno tira para acá. No hay crecimiento. Pero cuando los dos estamos conectados, y quizás hay errores, hay cambios, hay errores, pero tenemos a Cristo por delante. En el amor de Dios nos edificamos, nos toleramos, nos comprendemos. Quizás pueden haber momentos, pero esos momentos uno los deja a un lado y aprende de eso. Y Dios se glorifica en medio. ¿Acaso Dios no tiene el control de todo? ¿Acaso Él no es el Señor de la obra? Mire, esto hace poco, uno quizás sabe muchas cosas, usted y yo. Pero cuando viene el rema de Dios, lo entiende con los ojos de Dios. Cuando uno comienza en el cristianismo y uno las quiere hacer todas, y uno va para allá, quiere estar en el ministerio X y quiere estar en todas, es como en el partido de fútbol que dice, ay, si yo no juego, si yo no estoy en la defensa, nos van a meter un gol, y si yo no estoy adelante, no vamos a meter nosotros el gol. Y es como que nosotros somos el jovencito de la película. Pero cuando comenzamos en el cristianismo, nos cuesta porque está en nuestra humanidad. Estamos buscando a Dios, creciendo en la palabra de Dios. Y a veces le queremos ayudar a Dios y no entendemos. No entendemos la palabra de Dios, que es necesario humillarnos. Por eso Juan el Bautista lo entendía bien. Que el yo mengue, decía Juan el Bautista, pero que Cristo crezca en mi vida.
Y aún así se equivocaba. Pero aprendía de esos errores para crecer. Entonces, cuando yo entiendo que Él es el Señor de la obra, y quizás en un comienzo, cuando uno se convierte y quiere convertir a todo el trabajo, a toda la villa, a toda la población, quiere hablarle a todos de Cristo, está bien. Es uno de los mandatos, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizarlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, hay que predicar, hay que evangelizar. Pero cuando uno está con el primer amor, que uno le dice que ese primer amor tiene que ser hasta el final, no al comienzo. Y estamos ahí y queremos ayudarle a Dios. Y yo tengo que estar ahí porque si yo no estoy ahí, no va a funcionar. Y se nos olvida que Dios tiene el control de todo. No, pero es que yo tengo que estar porque si yo no estoy ahí en el instrumento, en la batería, en la guitarra, no va a funcionar porque falló el hermano o la hermana y va a menguar. Y si yo no estoy, va a estar más débil. ¿Y acaso Dios no tiene el control? Entonces yo le estoy ayudando a Dios. Y si en el audio, hoy faltó el hermano Rubén o Jaimito, falta alguien, y si yo no voy, no resulta. O las hermanas que preparan el pan, o los hermanos que van a visitar, o los que están trabajando, y si yo no voy. Entonces, ¿cómo era la vida cristiana antes que usted naciera y antes que yo naciera? Pregunta. ¿Dios tiene el control de todo? ¿Él es omnipotente? ¿Necesita de nosotros? Depende del punto de vista, depende de la perspectiva. Porque no nos necesita, porque Él tiene el control, Él tiene el poder. Pero Él quiere que nosotros trabajemos. Depende del enfoque que le demos. Pero la pregunta va en necesidad. Si Dios, su poder ha menguado. Si Dios, creador del cielo y la tierra, o el Dios del Antiguo Testamento, al Dios del Nuevo Testamento, ¿su fuerza se ha debilitado? ¿Necesita nuestra fuerza para ayudarle a Él? ¿Y por qué nos afanamos tanto? ¿Él es omnisciente? ¿Él lo sabe todo? ¿O se le escapa algo? Y cuando nosotros nos preocupamos, pero faltó esto, y no sabe esta situación, y no sabe lo otro, hay que avisarle. Mi hermano Roberto, gracias mi hermano Roberto, porque los niños pusieron, y tiene toda la razón, porque pusieron unos papeles aquí, y esto se puede prender. Gracias hermano Roberto por la preocupación. No nos dimos cuenta, los niños tiraron papel y esto se puede prender. Dios nos puede ocupar como instrumento para limpiar, para perfeccionar, para edificarnos, pero Él es el Señor de la obra. A Él no se le escapa nada. Y nos preocupamos tanto, y no es que esté mal, no es que tampoco, no, yo no voy a ir a la iglesia porque al final a mí no me necesita y yo me quedo en la casa, si total Dios es el que tiene el control de todo, entonces yo no voy a ir a la iglesia, me quedo en la casa. No se trata de eso. Es entender que Dios, el que tiene el control de todo, no necesita mis fuerzas. Él quiere que en esta escuela, en este peregrinaje, en este tiempo que tenemos aquí en la tierra, aprendamos de los errores, de las caídas, de entender lo que realmente es la unidad, que yo tengo que menguar, pero nos cuesta tanto. Déjeme ponerle un ejemplo. Si toca alguien la guitarra, el hermano X, y también toca el hermano Y,
Y quizás un tercero toca un teclado, el hermano Z. Cuando toca el hermano X, ¿ministra a Cristo o ministra el hermano X? Ministra a Cristo. Cuando ministra el hermano Y, ¿es el hermano Y o Cristo? Cuando ministra el hermano Z, ¿es Cristo o el hermano Z? Es Cristo. Entonces, independiente que quizás, y pasa que realmente se sube el volumen de uno, y como se tapa el otro, entonces el otro tiene que subir un poco el volumen para que no se pierda, entonces al final va subiendo el volumen. Es algo natural. Nos cuesta, pero si todos quizás vamos bajando y a un nivel, esto en el espíritu, en nuestra vida cristiana, entre menos hablemos, menos seamos nosotros, al final el que hable es Cristo. Si ministra el pastor, le toca el domingo, o el próximo domingo me dice, ¿quiere ministrar? Al final es Cristo el que ministra aquí, independiente de la persona que sea. Pero seamos sinceros, que nos cuesta. ¿Acaso usted y yo no ha habido momentos en que se incomoda? No me tomaron en cuenta. Seamos sinceros. A todos esta carne, y quizás momentáneamente, y se quiere levantar, pero ponemos el pie y decimos, no, la gloria sea para el Señor. Y decimos, ¿de quién es la gloria? De Dios, sea el Señor. Pero no me llamaron y invitaron, tuvieron una cena, invitaron a todos los hermanos y a mí no me invitaron y yo debería estar ahí también. El ego, y pasa. Pero Dios lo deja para que eso mismo lo vuelque en bendición. Para que por una vez por todas aprendamos a ser uno en Cristo. Solo habla de dos, no habla de muchos. De un comienzo Dios nos ministra. A Moisés les dio los 10 mandamientos, las 2 tablas. 10 mandamientos. No le dijo, le voy a poner 1000 mandamientos. 1500 mandamientos porque son porfiados y necesitan cambiar esto. Solo 10 mandamientos. Nada más. 10 mandamientos. Y lo primero que hace mientras Dios le está hablando a Moisés, su propio hermano, con el pueblo, levantan un becerro de oro. Uno de los 10, no uno de los 1500, solo 10 mandamientos. Porque como nos conoce mejor que nadie Dios, le dice, le voy a dar 10 mandamientos nomás, 10. Contados con los dedos. No adorarás a otro Dios. Hermano, y si usted ve el Antiguo Testamento, ¿cuántos dioses no se infiltraban? Uno de los 10 mandamientos, solo a tu Dios adorarás. Duros de servicio, cabezas duras, igual que nosotros. De un comienzo, Adán y Eva pueden comer de todos estos árboles ricos. No decían que eran malos, eran ricos. Solo uno no coman. Los demás eran buenos, solo de ese no coman. Porfiado. ¿Qué le dice uno a los hijos de uno? ¡Qué porfiado! ¿Y nosotros? ¿Por qué nos cuesta? A todos. Porque hay orgullo. No hay obediencia. No hay humildad, no hay sometimiento. Pero la gloria es de Dios. Dios es el Señor. Dios tiene el control de todo. Y nos preocupamos, pero mira lo que están haciendo los hermanos. Incluso en el mismo culto. ¿Cómo nos distraemos fácilmente? Rápidamente nos distraemos. Pero, ¿sabe qué? Volví al ¿sabe qué?
sería bueno que todos estuvieran aquí. Porque cuando uno se para, uno quiere que también lo escuchen. Y es muy fácil distraerse y conversar y quizás salir al baño y volver. Pero cuando usted está aquí, usted quiere que lo respeten. Y nos cuesta hacer lo que quieren que hagan con uno. Mateo 7:12. Todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Pero nos cuesta tanto. Pero cuando logramos entender, y este es el año, hermanos lindos, preciosos, 2020, lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, año de crecimiento espiritual. No por nada se padeció, no por nada se ha pagado un precio. Dios lo ve todo. Él es el Señor de la obra. Quizás no todos vemos todo lo que pasa, no solo en el culto, sino detrás de lo que hay en cada uno de esta congregación. Porque así como todos está hablando de unidad, no está hablando de dos hermanos, que dos son mejor que uno. Lo que quiere decir es que en la unidad somos potencia en Cristo. Por eso, en Pentecostés, cuando había muchos esperando la promesa del Señor Jesucristo, y les dijo, esperen la promesa, porque es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo, que Él os guiaría a toda verdad. Había muchos, pero algunos se cansan en el camino. Algunos dicen, pero es que aquí no me escuchan. Pero es que aquí no puedo prevalecer mi ministerio. Bueno, ¿y no es la obra de Dios? Independiente de quién sea el hombre o mujer, ¿no es la obra de Dios? Nosotros somos simples instrumentos en las manos de Dios. Hermano, y lo ideal, lo mejor, es servir, todo servir, y entre más atrás esté yo, mejor. Si cuando uno está adelante, uno quisiera, sí, es una bendición poder predicar, estar liderando, pero es una responsabilidad que daremos cuenta, todos, porque somos un cuerpo en Cristo. Todos somos un cuerpo en Cristo y hay responsabilidad de todos. Sí, algunos tenemos más responsabilidad porque estamos como cabeza y nos pesa. Porque sabemos que daremos cuenta, todos daremos cuenta de lo que hicimos, de lo que hablamos. A Él no se le escapa nada. Por eso yo descanso y usted tiene que descansar en Él. Tenemos que descansar en Él. Él tiene el control de todo. Por eso habla de dos son mejor que uno. Porque cuando todos nos conectamos con Dios, ¿quién es el que mejor trata con nosotros? Yo puedo ayudar a mi hermano, a mi hermana, mi humanidad, las mejores palabras, buscar los mejores textos para poder ministrarle a usted. Y quizás Dios me entregue algo y yo quiera transmitirle. Pero aún así va a haber con un porcentaje de mi humanidad, quiéralo o no. Pero ¿qué es mejor? Que venga directo de Dios. Entonces eso quiere decir que todos necesitamos tener una comunión, una intimidad con Dios. Si todos tienen conexión con Dios, si hay una conexión de cada uno, entonces esa conexión, si yo me conecto, Señor, usted trate con el hermano Luis. Y si Dios en su misericordia me lleva a ser instrumento para hablarle algo, yo le voy a transmitir eso, pero nos cuesta. Porque Dios me dice, dale 5 palabras, y yo le doy esas 5 palabras, pero mis emociones y el querer y mis buenos deseos, y yo le empiezo a añadir de mi cosecha. Y después Dios me dice, yo te dije 5 palabras, y tú fueron 200 palabras.
Pero es que, y uno aprende, sí. Si este caminar se aprende con errores y a veces con aciertos. Pero cuando todos nos conectamos con Dios, si todos buscamos de Dios y yo veo en algo, Dios, usted, mi conexión con Dios, háblele. Ministrele a ella, ministrele a él, a cada uno de nosotros. Y si Dios me permite, yo se lo transmito en humildad, buscando la conexión con Dios. Le digo, hermano, hermana, esto hay que corregir, esto hay que mejorar. Y logramos ser mejor dos que uno. ¿Cuál es el problema? Que Dios nos creó trinos, cuerpo, alma y espíritu. Pero como hemos dicho, en Dios no hay problemas, sino son oportunidades. En la mente, porque Dios nos dio una mente para pensar, pero aquí son las batallas más grandes. Por eso en Efesios, cuando habla ponerse el yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación, aquí son los dardos, aquí son las batallas. Por eso necesitamos conectarnos siempre con Dios para que no sean mis pensamientos, mis buenas intenciones, mis buenos deseos, sino sean los pensamientos de Cristo. Por eso lo habla la palabra. Todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Por qué Cristo tenía autoridad? Porque Él fue obediente. No dijo, aquí yo soy hijo de Dios. Y yo, a ver, Herodes sale para un lado, yo tengo el control aquí de la nación, aquí voy a reinar yo. Eso creían los cananistas, los celotes. Pero Cristo fue a lo más interno, al corazón. Porque aquí las batallas, pero aquí en el corazón donde están los sentimientos y emociones, somos muy vulnerables. Muy vulnerables. Así vemos a un Juan el Bautista, buenos deseos, no estaba mal. Y siempre hablamos también de Pedro. Pedro, buenas intenciones cuando le dice al Señor Jesús, cuando se acercaba su hora de partir, de ser crucificado. ¿Qué le dice Pedro? Que esto no te acontezca. ¿Y qué le responde el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. Si uno analiza, quizás si yo hubiera estado en ese tiempo, yo también le digo, Señor Jesús, que esto no te acontezca. Porque ¿cómo van a matar al Hijo de Dios? Que no le pase esto. Quizás en mi humanidad yo le diría, Señor, pero no. Yo me hubiera puesto como Pedro, y después estaba con la cola escondiéndose, con la cola entre las piernas. Pero quizás hubiera hecho lo mismo, Señor Jesús, que no te acontezca esto. No estaba mal Pedro. No era un deseo errado. Humano sí. Pero fue influenciado por demonios. Por algo le dijo el Señor Jesús, apártate de mí, Satanás. Pedro, uno de los principales. Entonces, ¿podemos ser influenciados? Sí. Por eso es delicado. Por eso cuando vamos a un nivel superior, 2020, año de crecimiento espiritual, cuando logramos un nivel espiritual, hermanos, la atmósfera espiritual, viene lo bueno y lo malo. Ángeles y demonios. Porque crecemos en el ámbito espiritual y hay luchas espirituales. Todos queremos crecer, amén, gloria a Dios. Pero tenemos que madurar espiritualmente, tenemos que crecer. Por eso son las diferencias entre uno y otro. Por eso son los errores, las equivocaciones, para perfeccionarnos, para que las vendas caigan. Porque en el nivel superior, la lucha espiritual, a veces los brujos entienden mejor el ambiente espiritual que nosotros. Por eso, ¿se acuerda cuando vino el nieto de Gigi Ávila? Y al final del mensaje dijo, quizás a muchos no les gusta, pero hay que conocer al enemigo. 2020, año de crecimiento, y lo declaramos en el nombre de Jesús. No por nada se ha padecido, no por nada han habido luchas, distracciones, controversias, pero
hemos prevalecido en Cristo. Pero este crecimiento trae un nivel mayor, donde la lucha espiritual tenemos que prepararnos en el nivel que vamos a comenzar este 2020. ¿En obediencia? ¿En obediencia? ¿En sometimiento? ¿En humildad? ¿En consagración? ¿En santidad? ¿Para qué? Como así el Señor Jesús preparó a los discípulos para predicar el Evangelio. Eso lo podemos hacer, predicar el Evangelio. Sanar a los enfermos. ¿Hay autoridad para sanar a los enfermos? ¿Hay consagración? ¿Hay fe? Y si viene algún enfermo, un paralítico, y le piden a usted que ore por él, mientras usted está orando, Señor, ayúdame a no quedar mal. Señor, estoy orando, pidiendo, pero en la oración mi mente está dudando que ese milagro se pueda realizar. Y tercero, para echar fuera demonios. Cristo, Él entendía de obediencia. Por eso, cuando Él va y los endemoniados de Gadarena, ni siquiera tuvo que reprenderlos, salieron huyendo. A veces nos complicamos tanto, pero cuando hay humildad, cuando hay consagración, cuando hay un real temor a Dios, cuando hay santidad, cuando hay comunión, hay intimidad, cuando hay oración, cuando yo busco en oración, cuando yo sé adorar y cuando predico el Evangelio, tengo autoridad. Y viene tiempo. Han habido milagros en esta iglesia. Hace poco, hermano Sergio Pizarro, un cáncer. Tenemos a mi hermano Luis Vera, procesos de Dios, tratos de Dios. Pero veremos milagros. Pero no van a venir los milagros, no van a venir sanidad, no vamos a tener autoridad a echar fuera demonios si no hay sometimiento, si no hay unidad, si no hay consagración. Así de simple. Solo 10 mandamientos y nos complicamos tanto. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Por eso son mejor 2 que 1. Y cuando el Señor Jesús preparó a sus discípulos, a los 12, nos preparó a miles, 10.000, millones, un ejército, solo tomó a 12. Y en un momento, cuando los fue capacitando, los mandó de 2 en 2. Los mandó de 2 en 2. ¿Por qué? Vengo, Gustavo. Porque enyugados en Cristo. Y es bueno un buey viejo con un buey joven. Bueno, los dos somos jóvenes, pero usted entiende. Porque quizá el buey joven tiene más energía y vamos para allá y vamos a predicar y el buey viejo ya pasó por eso. Entonces, quiere ir para allá y no, está enyugado en Cristo. En Cristo estamos enyugados. Pero a veces el buey viejo quizás viene con tradiciones, un poco de religiosidad y un poco de la forma. Y yo crecí de esta forma y de esta forma se tiene que realizar. Pero quizás el buey joven viene con otra visión. Y a veces chocamos. Pero es que se hace así. No, pero es que... Y al final, cuando dejamos en humildad, en consagración, en obediencia a Cristo, vamos creciendo.
El buey joven aprende del buey viejo y el buey viejo aprende del buey joven. La pedí que se ponga de pie. Vamos a orar. Señor, perdónenos nuestra inmadurez espiritual. Señor, recién hablamos de Pablo y cómo él fue transformado porque tuvo un encuentro con Cristo. Pero aún así él decía, las cosas que quiero hacer no las hago. Y las cosas que no quiero hacer, esas hago. Todos luchamos con nuestra propia carne. Y a la vez tenemos que luchar, lidiar, hogares, familias, iglesia, líderes, formas, estructuras. Y a veces ponemos la palabra de Dios por delante para edificar, pero a veces lo ponemos para controversia. Y no crecemos. Y no nos damos cuenta que nos estancamos a nosotros mismos. Pero cuando entendemos amar a la iglesia, amar a la esposa, me estoy amando a mí mismo. Cuando amo a la iglesia y yo soy parte de la iglesia, me amo a mí. Pero cuando no entiendo esto, se produce una división. Dos visiones es división. Y 2020, Señor, necesitamos crecer. Porque usted se olfatea que su venida está cerca. La venida de Cristo está cerca. Y ya no es tiempo de detenernos en pequeñeces. Señor, quizás en nuestro corazón hay heridas que no han sido resueltas y que nuestro adversario, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, somos vulnerables y nos dejamos influenciar. Así como Pedro, quizás un Juan el Bautista, cuanto más nosotros. Pero nosotros queremos aprender. Queremos alinearnos a Cristo. Señor, ayúdenos a sanar nuestras heridas. Para que esas heridas no sean influencia para nuestro adversario. 2020, un tiempo de crecimiento espiritual, pero para tener autoridad, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar en el nombre de Cristo, para que haya paz, porque hermosos son los pies de los que anuncian las buenas de nuestro Señor Jesucristo, los que predican el verdadero evangelio. Hay paz. Realmente el fruto del Espíritu está en nuestra vida. Realmente nos pueden conocer por nuestros frutos, no por las obras de la carne. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdenos a ser mejor y a ser mejor con mi hermano, mi hermana, a ser uno en Cristo. Humillarnos. Señor, en obediencia, en sometimiento, primeramente a usted, luego a nuestras autoridades. Bendiga esta iglesia, Señor. Bendiga este remanente. Espíritu Santo de Dios, comienza a ministrar nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, comienza a ministrar nuestras vidas.
Señor, si a veces las obras de las carnes resaltan ira, contiendas, pleito, enemistades, envidias, es porque hay áreas de nuestra vida que no están resueltas y no podemos crecer. Espíritu Santo de Dios, fluya, ministre cada corazón, cada vida. Espíritu Santo de Dios, comienza a ministrar nuestras vidas. Hoy canta y sotro por mai, y tri canta y sí. Gracias, Señor. Gracias por su fidelidad. Gracias por sus misericordias nuevas cada mañana. Ayúdenos a descansar en usted, a depositar toda nuestra confianza en usted, porque usted tiene el control de todo. Usted es el Señor de la obra. Prepárenos, prepárenos. Lave, limpie nuestras vestiduras. Usted viene a buscar a su iglesia sin mancha y sin arruga. Señor amado, para crecer, ir al necesitado y no hacer una ayuda superficial, sino ir en su nombre y transformar vidas. Gracias, Señor. A usted sea la gloria, a usted sea la honra, el poder por los siglos de los siglos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.